Muy bien, amigos, sean bienvenidos nuevamente cada uno de ustedes y también aquellos que están conectándose a través de el Facebook, ¿verdad? Tenemos ahí personas que están conectadas, que están siguiéndonos y bueno, queremos ir al grano, queremos ir de lleno al seminario mismo y en esta noche yo quiero presentar al doctor Josué Vázquez Medina. Doctor, buenas noches, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Qué Pues me privilegio encuentro estar, bien. qué privilegio que nos acompañe, doctor. Tal vez para empezar, tres preguntas o tres, digamos, solicitud de información que quisiera hacerle. Número uno, cuéntenos la experiencia laboral que usted tiene para que nuestros amigos le conozcan un poco en esta área de la salud mental. Bueno, me formé yo en la Universidad de Montemorelos, esto en México. Posterior a mis estudios ahí de medicina general, estudié la especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México. Y ahí estuve laborando por aproximadamente unos 10 años. De ahí ya regresé al país y actualmente me encuentro trabajando en el Ministerio de Salud y también en la clínica Good Hope, ¿no? Y es un placer para mí poder estar con ustedes compartiendo información que va pues, a ser de beneficio para todos nosotros, ¿no? Y te agradezco la invitación, Pastor Corrales. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, y esto tal vez es más como un tabú para poder, más de nosotros, tiene esta situación, ¿no? Bueno, cuando uno está mal del corazón, dice, pues fui al cardiólogo, ¿no? Cuando está mal del diente, fui al dentista, de la piel, dermatólogo, pero cuando alguien tiene algún problema emocional, de salud mental, casi nadie quiere contar que pues fui al psicólogo o mucho menos fui a un psiquiatra. ¿Por qué esta actitud un poquito de negativa de no tratar este tema o aceptar que necesitamos ayuda en esta área? ¿A qué se deberá? En su experiencia, doctor, cuéntenos un poquito, ¿a qué se debe esta situación? Sin duda, cuando hablamos de ir al psiquiatra y al psicólogo, se genera un preconcepto, ¿no? Prejuicio, lo que le llamamos estigma. El miedo, ¿no? A que a uno le etiqueten con alguna característica negativa, ¿no? Por ejemplo, el clásico de decir estoy loco, no voy porque no estoy loco, ¿no? De esta manera, pues, puede llegar a tardar la persona en llegar a un profesional de la salud mental entre 4 y hasta 7 años, según algunos estudios, ¿no? Entonces, imagínate ese miedo, esa inseguridad que se genera a atender las enfermedades o padecimientos mentales, puede retrasar el tratamiento y la intervención en beneficio del usuario, ¿no? Bueno, y es una realidad, ¿no? Pues la mayoría pues no comenta esta situación, pero también es una realidad. Y yo no sé si me equivoco, tal vez me pueda corregir, pero cuando se habla, por ejemplo, del tema de la depresión, no sé si es la segunda, tercera enfermedad a nivel mundial. ¿Nos podría dar algún dato de las enfermedades mentales que el día de hoy tienen mayor, digamos, alcance mundial, y que sean más frecuentes a nivel mundial? Bueno, claro, sin duda la enfermedad depresiva y los trastornos de ansiedad son bastante prevalentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, datos que ascienden hasta más o menos un 15% a nivel mundial, la depresión, entre un 10 y un 15%, los trastornos de ansiedad es un poquito más, ¿no? Y se ha visto que pues la carga de enfermedad para los padecimientos mentales es bastante importante, llegando a inclusive generar una discapacidad en la persona que lo padece, ¿no? Puede perder la productividad laboral, puede perder años de vida también en relación a estos padecimientos. Es muy importante mencionar que la depresión puede tener pues varios niveles de severidad, por decirlo así, y estos niveles pueden llegar realmente a incapacitar a la persona que lo tiene, ¿no? Inclusive requiriendo internamientos. Entonces, si hablamos de manera general, los trastornos mentales, dependiendo el trastorno, llega a ser bastante prevalente, ¿no? Inclusive se estima que ya es una de las primeras causas, ¿no? De discapacidad, ¿no? Por encima inclusive a veces, o igual que las enfermedades cardiovasculares.
Entonces, si vemos de esta manera la importancia, la relevancia de atenderse de manera oportuna, uno puede literalmente ahorrarse dinero, ¿no? Uno puede tener una mejor calidad de vida, no solamente el individuo, sino también el entorno se va a ver beneficiado, ¿no? La persona va a ser productiva en la comunidad también, y de esta manera podemos realmente vivir una vida lo más cercano a lo que llamamos plenitud, ¿no? Ok, doctor, y una pregunta antes de darle pase para que usted pueda desarrollar el seminario que tiene para esta noche. Y es la pregunta con la cual iniciamos la invitación para este seminario. ¿Cómo yo puedo diferenciar entre estrés, entre ansiedad y depresión? La vez pasada alguien me llamaba y me decía, pastor, no puedo dormir, no sé si es la ansiedad, si es el estrés o es la depresión. Entonces el insomnio, por ejemplo, el insomnio, ¿no? El insomnio se da en el estrés, en la ansiedad, en la depresión, ¿de qué forma se dan? ¿Cómo diferenciar, no? Porque el día de hoy, cuando alguien, pues estoy triste, dice, estoy deprimido. Entonces, es como que, ¿cómo identificar quién está deprimido, quién no? ¿Cómo identificar quién sufre de ansiedad, quién no? ¿Cómo identificar a alguien que de repente está pasando por un momento que ya pueda ser una enfermedad de salud mental o sea, tal vez solamente sea parte de un proceso no emocional que pueda estar atravesando de manera natural? Bueno, justamente parte del tema vamos a desarrollar y puntualizar qué es la ansiedad, qué es el miedo, ¿no? Qué es el estrés. Oh, ok. Pero de manera breve, pues todos tenemos emociones, ¿no? Estas emociones se pueden convertir en reacciones agudas, ¿no? O puede convertirse en reacciones que se puede cronificar, y estas reacciones que uno puede tener puede afectarnos de tal manera que a partir de ello uno pueda presentar síntomas, ¿ya? Más allá de la tristeza, síntomas más allá de la ansiedad, ¿no? Que ya va a afectar diferentes áreas del individuo, ¿no? Es decir, su funcionalidad, ¿no? Por lo menos en dos lugares, ¿no? En el trabajo, en el hogar, ¿no? Pero vamos a ir, conforme avancemos con la ponencia, vamos a ir viendo detenidamente estas definiciones. Muy bien, doctor, ya no le quitamos más tiempo, dejamos el espacio para que usted tenga la ponencia y al final, unos 5 minutos, podemos hacer preguntas, animar a las Perfecto, personas que están conectadas, sea a través de la conexión tanto en Facebook como aquí en comentarios del Zoom, puedan dejar su pregunta y al final vamos a recopilar y las preguntas que sean más frecuentes vamos a tomarlas a consideración. Doctor, el tiempo es con perfecto. usted y muchas Muy gracias. amable. Adelante. Gracias. Bueno, el título de la presentación es ¿Cómo lidiar con la ansiedad y depresión en tiempos de pandemia?, ¿no? Y ver algunas estrategias que podemos implementar para el manejo del estrés durante esta emergencia sanitaria. Ustedes saben que hay muchísima información ya a estas alturas de cómo uno puede lidiar con la ansiedad, con el estrés, con las preocupaciones. Seguramente ya han leído, ya saben, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso de lo más importante que uno tiene que hacer para enfrentar el COVID, ¿no? Bueno, todos sabemos que ha venido a cambiarnos la vida, ¿no? Ha generado preocupaciones, ha generado ansiedad, ha alterado nuestra rutina diaria, ha alterado tanto así que podemos o nos hemos visto afectados no solamente en la libertad de poder ir a donde uno desea, sino también en la posibilidad de producir, es decir, económicamente también nos hemos visto afectados, ¿no? Entonces podemos ver que no solamente hay una emergencia sanitaria, sino también hay una emergencia social, y esto hace que el problema se vaya agravando, ¿no? El distanciamiento social lo hace más complejo todavía y pues genera incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, por ejemplo, ¿cuánto tiempo durará esta pandemia, ¿no? Me contagiaré, ¿no? Y si me muero, si contagio a los demás, eh, me olvidé de hacer este aseo, ya me habré contagiado. Entonces comienza uno a lidiar con preocupaciones desde una perspectiva realista, pero también puede uno comenzar
a generar preocupaciones más allá de lo esperado y deseado, ¿no? Entonces, esto ha venido a cambiar nuestra manera de vivir. Es considerado, pues, el COVID un importante estresor para la mente, ¿no? Con cuatro elementos o cuatro emociones que podemos mencionar, ¿no? La ansiedad, la tristeza, miedo, también podemos llegar a sentir con soledad, y esto va a generar una mayor carga de estrés. Podemos ver que la afectividad del ser humano tiene diferentes elementos. Por ejemplo, la subjetividad, que es un conjunto de estados y tendencias que el individuo vive de forma inmediata, ¿no? Y que esto va a trascender en su personalidad y también en su conducta. Y también se expresa, es decir, comunica algo, y esto se comunica en términos duales, ¿no? Puede ser en términos de dolor, placer, alegría, tristeza, también puede haber lo que es atracción, repulsión, ¿no? Y bueno, esta afectividad tiene vivencias. Una de estas vivencias son las emociones, ¿no? Que son reacciones agudas, bruscas, asociadas con ideas, pensamientos, estímulos, ¿no? Del exterior, y tienen, como vemos aquí en la diapositiva, es un estado subjetivo que se acompaña de cambios fisiológicos y conductuales peculiares, que va a tener cambios fisiológicos, ¿no? Y esto va a afectar el sistema nervioso central. Tenemos reacciones básicas, tenemos la ira, tenemos el miedo, tenemos el pánico, ¿no? Pero por otro lado también tenemos emociones, por ejemplo, el mencionar que estoy triste, ¿no? Me siento ansioso, ¿sí? Y esto nos va a llevar a ciertas conductas. Un ejemplo sería, una persona, siempre pongo este ejemplo de la mamá, ¿no? Una mamá que el hijo viene y le menciona y le dice, mamá, quiero irme de campamento, y la mamá se emociona, le dice, muy bien, hijo, vamos a hacer todo lo posible para que tú puedas ir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pasa que cuando la mamá le pregunta, ¿y a dónde vas a ir? ¿No? Dice, a la playa, ¿no? Entonces la mamá de inmediato le dice, no vayas, te vas a ahogar. Esta reacción, ¿no? Que es una reacción imaginaria, exagerada, ¿no? Va a generar una emoción, y esto va a generar una conducta. Es decir, vemos que de un pensamiento, una idea, una creencia, se van a generar emociones, y estas emociones pueden llegar a afectar la respuesta, que sería una conducta, ¿no? Eh, bueno, para poder definir mejor esto, vemos que tenemos tres elementos principales aquí en la pantalla. Uno es el miedo, ¿sí? Que el miedo es una reacción, de las primeras reacciones junto con la ansiedad que tenemos, eh, y pues que está vinculado con una respuesta a nivel noradrenérgico, ¿no? El miedo, por ejemplo, vemos a este animalito, un gallo, ¿no? Que esté escapando de su depredador, ¿no? Entonces esto hace que esta persona, este animalito reaccione. Lo mismo pasa en nosotros, ¿no? También vemos cuando hay ansiedad. La ansiedad se presenta también como una reacción, una respuesta de las defensas corporales asociadas no solamente a noradrenalina, sino también a serotonina. Estas reacciones son las primeras que tenemos. Ya el estrés sería un estado, un mecanismo fisiológico de adaptación de nuestro sistema. Son respuestas mayores, vamos a decir, que se puede presentar de manera aguda o de manera crónica, y que esto puede generar diferentes respuestas. Primero, de manera aguda, vamos a ver un estímulo físico y psicológico, e inclusive que puede ser real o imaginario, como vimos el ejemplo de esta mamá con su hijo y el campamento. Pero también puede haber una reacción más crónica, como ya son alteraciones del sistema inmunológico, ¿no? Y que puede afectar inclusive la respuesta del organismo de manera más significativa. Entonces, tenemos el miedo y la ansiedad como unas reacciones primarias, ¿sí? Y el estrés sería ya una respuesta adaptativa. Cuando el organismo no logra adaptarse, ¿no? Esta carga de estrés ya no es equilibrada, ya no es posible que el organismo logre equilibrarlo, podemos decir que entra una fase de desadaptación, ¿ya? Y esto le podemos denominar distrés. Entonces,
el organismo está diseñado para tolerar o soportar cierta carga de estrés. Cuando rebasamos esto, se desincroniza el sistema, que incluye elementos cerebrales, ¿no? No solamente psicológicos, sino que es la respuesta va a ser a nivel tanto psicológico como también conductual. En esta diapositiva vamos a ver, ¿no? ¿Qué le genera esta diapositiva? Piensen unos segundos, ¿sí? Vemos ahí una planta que parece surgir, ¿no? Del pavimento de la tierra. Cuando ustedes ven esta figura, ¿qué emoción les genera? ¿Mm? Yo creo que a todos nos ha picado un mosquito, un zancudo, ¿no? Entonces, prácticamente al ver esto, recordamos cuando un mosco o un zancudo nos ha picado, ¿ves? Ahí podemos ver que hay una reacción aguda, ¿no? Una reacción, un pensamiento, ¿no? Que viene a nuestra mente y recordamos que cuando el zancudo nos picó. Cuando vemos esta foto, ¿no? Vemos un clima bastante frío, con nieve, aislado, y de pronto nos puede conectar con un estado emocional de tristeza, ¿no? Un estado de pronto de frío, ¿no? Y podemos recordar en algún momento que hemos estado bajo la nieve, o tal vez podemos conectarnos con una emoción como la tristeza. ¿Qué les trae esta figura? ¿No? Rápido nuestra mente va trabajando y nos puede generar desagrado, nos puede generar miedo, ¿sí? Nos puede generar una reacción de pronto de ansiedad, ¿no? Que nos lleva o nos conecta con ¿qué? ¿No? Con esta imagen. Ustedes conocen, este es el famoso COVID-2, o el virus que nos está afectando actualmente. ¿Mm? Entonces todo esto nos va a predisponer a ciertas emociones. ¿Cómo vemos esto? ¿No? Esto va a ser cuando pase la pandemia, probablemente nos gustaría estar ahí, ¿no? Ya si, para quitarnos el estrés, estar en una playa, estar disfrutando del sol, la arena, el mar, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta en las diferentes fotografías que les he mostrado, uno ha respondido emocionalmente, ¿ya? Ahora, estas fotos que tenemos en la presentación, ¿no? Son parte de los estudios que ha realizado el psicólogo Paul Ekman, ¿no? Y el rostro de las 7 emociones. Hecho diferentes estudios, este psicólogo importante, donde él resume en 7 emociones principales que tenemos o básicas, ¿no? Vemos el desprecio, vemos la tristeza, vemos la sorpresa, vemos el miedo por un lado, el asco, la felicidad, el enfado. Y para poder identificar esto, estos rostros, poder identificarnos con las otras personas, necesitamos leer el rostro, necesitamos identificarlo, ¿no? Esta identificación se tiene que hacer sí o sí para poder saber si la otra persona está triste, si la otra persona tiene miedo, ¿no? Si está enfadada, ¿no? O tiene felicidad, o está feliz, o está alegre, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué pasa con el distanciamiento social? ¿No? Para poder vincularnos con alguien, necesitamos por lo menos de estar a menos de 1 metro, para poder conversar, para poder identificar sus emociones, para poder generar una relación, un vínculo, una persona, necesitamos esto, ¿no? Pero el aislamiento social y el distanciamiento social hace que uno se aleje 1,5 metros, 2 metros de los demás. Cuando uno va a pasear a la mascota, todos están alejados, ¿no? Y pocas personas están haciendo esta actividad de pasear a la mascota. Cuando uno va al centro comercial a comprar los víveres a la tienda, también hay filas y están separadas de una de la otra, ¿no? Pero nadie se mira al rostro, ¿no? Entonces, antes del COVID, podemos ver que así éramos, ¿no? Había mucho contacto social, abrazo, beso, la gente podía caminar en la calle, inclusive rozándose, sin miedo a ser contagiado, sin miedo a que se vaya a enfermar, ¿no? También sin miedo a los demás. Sin embargo,
¿cómo podríamos hacer para leer los rostros si estamos usando mascarilla? Si ustedes ven aquí, va a ser complicado saber en estas personas cuáles son sus reacciones, ¿no? Tienen tapado el rostro. ¿Cómo vamos a expresarnos? ¿Mm? Actualmente se utiliza el Zoom para poder socializar, para poder conectarnos con los demás, ¿sí? Pero de todas maneras no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar reunido con amigos en vivo e indirecto, ¿no? Y expresando y cantando, riendo, ¿no? Intercambiando ideas, a estar a través del Zoom, ¿no? Ayuda, pero no es lo mismo. Entonces vamos a tener que adaptarnos, ¿sí? Adaptarnos a esta nueva situación para poder sobrevivir, ¿no? Vamos a tener que aprender a manejar el estrés, la ansiedad, el miedo, para poder adaptarnos a esta nueva realidad. Como podemos ver, este niño y su mamá en la foto inferior, ¿no? Le está poniendo una mascarilla, ¿sí? Pero de pronto el niño, eh, poco a poco, de pronto no va a poder descifrar adecuadamente si su mamá está enojada o no, a menos que le alce la voz, ¿no? Pero cuando uno recuerda, cuando es niño y uno se portó mal, solamente con la mirada, ¿no? Y el rostro de los padres, uno sabía que se había equivocado o uno sabía que estaba actuando mal y se detenía, ¿no? Ahora, con la mascarilla y con los demás implementos que uno tiene que usar, vamos a tener que adaptarnos también a probablemente comunicarnos de una mejor manera para poder lograr una mejor comunicación entre nosotros. Entonces, resumiendo un poquito lo dicho hasta aquí, tenemos diferentes emociones, ¿no? Emociones que todos compartimos, que son universales, pero que van a surgir en el contexto individual, ¿no? Si bien uno puede sentir felicidad por algo, de la misma manera, igualito, otra persona no va a sentir, ¿no? Es algo más individual, pero son universales estas reacciones, estas emociones, ¿de acuerdo? Estas emociones eh, pueden ser ocasionados, como en este caso, por la adversidad, aquí podemos ver, ¿no? Y en este caso nos estamos refiriendo a lo que estamos viviendo, que sería la pandemia, ¿no? Este virus, ¿sí? Y esto va a generar cambios, ¿no? En nuestras dimensiones, tanto biológicas como psicológicas, ¿sí? Cambios en las emociones, cambios en la cognición, que serían nuestras capacidades que tenemos para eh, procesar información, organizarla, la concentración, la atención, la que nos dice cuándo debemos salir corriendo y cuándo no, si es que hay un temblor, por ejemplo, si es leve, el lóbulo frontal nos dice, no, es leve, calma, no te exaltes, ¿no? Entonces, uno se calma, ¿no? Pero si es un temblor fuerte, seguramente la indicación va a ser salir corriendo, ¿no? Y esto de salir corriendo es la conducta. Entonces tenemos una dimensión social emocional, una dimensión cognitiva y otra dimensión la conducta, ¿no? Mencionábamos que un pensamiento o una idea o una creencia va a generar una emoción, y esta emoción puede, tarde que temprano, generar una conducta. Esta conducta puede ser adaptativa o puede ser no adaptativa, ¿no? Y esto va a dar por resultado, pues, que uno se enferme o no se enferme. Cuando la persona se adapta, ¿sí? La posibilidad de que presente padecimientos mentales disminuye, ¿sí? Cuando la persona no logra esa adaptación entre la carga de estrés, la persona, pues, sí va a generar, no logra adaptarse, sí puede generar síntomas, ¿no? Y estos síntomas pueden ser físicos, ¿no? Estos síntomas pueden ser psicológicos, ¿sí? Pueden ser también fisiológicos, por ejemplo, el sueño, ¿sí? Una persona que tiene sobrecarga de estrés puede empezar a no dormir bien, ¿no? Después se va sumando cambios en el apetito, ¿no? Y luego va viendo que va bajando de peso,
O de pronto siente no solamente tristeza, puede llegar a sentir ansiedad y comienza la persona a incrementar su ingesta de alimentos, ¿no? Y esto hace que la persona pueda subir de peso, ¿no? Y así puede comenzar a alterar su nivel de energía, puede ya no disfrutar las cosas como antes, ¿no? Entonces, como desde una idea básica de los pensamientos, ideas y creencias y situaciones del entorno, la persona genera emociones y luego se desencadena una conducta, ¿no? La siguiente diapositiva hace una pregunta que dice, frente a la pandemia, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer frente a la pandemia? Ya de pronto en nuestra mente se va generando algunas respuestas, ¿no? Es necesario aprender estrategias de autocuidado. Estas estrategias de autocuidado tienen que ir relacionadas a un autocuidado físico, un autocuidado del cuerpo, ¿no? Entonces, las medidas de autocuidado pueden ser buenas no solamente para el cuerpo, sino para la salud mental. Por ejemplo, medidas de autocuidado para el cuerpo, dormir lo suficiente, ¿no? Es necesario dormir lo suficiente. Si uno duerme menos de 7 horas, va a comenzar a tener alguna afectación. Si uno duerme más de 8 horas, también va a comenzar a tener una afectación, ¿sí? Ahora también, obviamente, los niños y adolescentes duermen más, pueden dormir hasta 10 horas, ¿no? En cambio, ya los adultos dormimos un poco menos y los adultos mayores duermen un poquito menos, ¿no? Unas 6 horas, ¿sí? También es importante en estas medidas de autocuidado participar de actividades físicas. No importa que no podamos salir al parque a correr. Si tenemos un espacio de 2 metros cuadrados, ¿no? Ahí podemos realizar ejercicio físico, estiramiento, ¿no? Podemos saltar, podemos hacer un poco de gimnasia, ¿no? O inclusive levantar un poquito de pesas ahí en la casa, ¿no? Otro de los elementos importantes de medidas de autocuidado que no podemos, ahora sí, eh, dejar de lado es el comer de manera saludable. Tenemos las opciones, ¿sí? Uno decide de qué hacer, ¿no? Ser parte del problema o ser parte de la solución, ¿sí? Entonces, si estamos un poquito en sobrepeso y en vez de tomar agua tomamos Coca-Cola, tomamos Inca-Cola, comemos pasteles, ¿no? Esta alimentación no saludable puede llegar a afectar nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Ustedes saben que las personas con obesidad tienen un factor de riesgo para el COVID, ¿no? También debemos evitar las carnes, en lo posible las carnes rojas, pero las legumbres, los frutos secos, las frutas, todo esto va a favorecer nuestra salud en general, no solamente la salud física, sino la salud mental. Es importante evitar las drogas, ¿no? Hay muchas personas que fuman, toman alcohol y utilizan otras drogas como marihuana. Aparentemente algunos dicen para calmarse, ¿no? Y pueden llegar a calmarse con el uso de las drogas, pero esto va a afectar. Con el tiempo puede generar dependencia, va a afectar no solamente nuestras emociones, nuestra manera de reaccionar ante ciertas situaciones, sino también va a afectar nuestro lóbulo frontal. Entonces, lo que tenemos que cuidar es nuestro lóbulo frontal, ¿sí? También necesitamos implementar medidas de higiene del sueño. ¿Qué es esto? ¿Qué son las medidas de higiene del sueño? Nosotros tenemos que tener un ritual. Tenemos que tener una hora fija para dormir en lo posible y una hora determinada para levantarnos. Es importante que después de las 5 de la tarde uno no consuma ni una tacita de café, uno no haga ejercicio físico, porque eso hace que se estimule uno, ¿no? El ejercicio físico hace que uno reaccione, que tenga más energía. Entonces, una medida de higiene del sueño es no hacer ejercicio físico después de las 5 de la tarde. Otros aspectos que tenemos que tomar es que debemos cenar ligero, ¿sí? Y debemos tener una hidratación antes de las 6, 7 de la noche para que podamos ir al baño antes de acostarnos y esto haga que uno esté yendo en la noche, se despierte, esté yendo a cada rato al baño, ¿no? También tenemos que tener, ahora que ya aquí en Lima está haciendo un poquito más de frío, tener una adecuada cobija, ¿no? Frazadas, ¿sí? Dormir abrigaditos. Otras medidas de higiene del sueño es no consumir estimulantes, como les comentaba. El cigarrillo también puede alterar el sueño, ¿no?
Y otros aspectos que podemos hablar de medidas de higiene del sueño es que tenemos que hacer un ritual justo antes de dormir, ¿no? No estar con los gadgets, que serían las computadoras, el iPad, ¿no? Los celulares. La luz que ilumina estas pantallas son muy parecidas a la luz natural, entonces esto va a estimular. Entonces, por lo menos unos 30 minutos antes de irnos a la cama debemos apagar todos estos equipos, ¿ya? Y esto va a favorecer nuestro sueño. Ahora, también es muy importante practicar ejercicios de relajación, ¿no? Por ejemplo, sentarse en un lugar cómodo, respirar lento, profundo, ¿sí? Va a llevar a la persona a que comience a relajarse. Uno tiene que concentrarse en los músculos desde los músculos de la cabeza hasta los pies, ¿no? Y comenzar a respirar lento, inspirar, expirar y a ir relajando el cuerpo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos siendo conscientes de que algo nos está preocupando, algo nos está molestando, ¿no? Entonces, estos ya son síntomas de que comienza a incrementarse el nivel, la ansiedad, ¿no? La ansiedad comienza a aparecer así, con problemas de sueño, estar un poco irritable, preocupaciones constantes, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que hacer estas medidas de autocuidado y de practicar ejercicios de relajación. Otro elemento importante que tenemos que tener es el cuidado de la mente, ¿no? Hay que reducir los desencadenantes de estrés. Hay que mantener una rutina, ¿no? Hay que limitar la exposición a medios de comunicación. Ustedes saben, si prenden la televisión, prácticamente las 24 horas están dando noticias del COVID, ¿no? Los datos de cada hora van cambiando los datos y muchas veces son repetitivos. Realmente esto es tóxico. Es mejor ver, si uno va a enterarse ver un canal oficial, datos relevantes, y con eso basta, ¿no? Es importante más bien ver otro tipo de tal vez series, películas que nos puedan distraer, ¿no? Hay muchos programas de enseñanza ahora, ¿no? Sobre todo los chicos que no estaban pudiendo ir a la escuela, entonces también hay que acompañarlos de pronto, ayudarles con sus tareas, hay que involucrarse con la familia, hay que conectarse con otras personas, como bien dice la diapositiva, hay que concentrarnos en pensamientos positivos, ¿no? Hay que sacarle provecho a este aislamiento, a esta cuarentena. Hay que establecer prioridades, es muy importante. De pronto, si uno ha perdido el empleo, hay que comenzar a ver qué posibilidades tengo de redefinir mi actividad, ¿no? Probablemente surjan otras oportunidades y uno tiene que comenzar a identificarlos. Es importante esto de conectarnos con otras personas, porque el hecho de poder brindar ayuda a otras personas, ¿no? Nos va a beneficiar emocionalmente. El hecho de poder comunicar también cuando necesitamos ayuda es muy importante. Como mencionábamos al inicio de esta presentación, las personas tardan mucho tiempo, muchas veces, en buscar ayuda. Y esto va a retrasar el tratamiento y va a afectar inclusive la respuesta al mismo, dado que la enfermedad se puede cronificar. Entonces es muy importante en este amor propio, en esta valía personal y autoestima, uno agarrar y decir, necesito cuidarme. Y una manera de cuidarse es acudir, buscar a alguien de confianza, ¿sí? Para poder expresar nuestras emociones, expresar cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Los padres deben facilitar esta comunicación con los hijos. Las parejas deben comenzar a expresar cómo se están sintiendo con el COVID o con algún tema además del COVID, ¿no? Hay que ponerse en contacto con su líder espiritual. Si tú tienes un sistema de creencias, una religión, ¿no? Un grupo de oración, es importante ponerte en contacto con tu líder espiritual, es importante ponerte en contacto con tu grupo, ¿no? Y de esta manera, ese soporte, el hecho de hablar va a disminuir esta carga de estrés que les hablaba al inicio. Es importante contactar con alguna información de apoyo. Ustedes saben que, aunque se saturan, estos números han brindado muchísimo apoyo. El 113, el 107, ¿no? Donde a partir de una operadora te dirige hacia un personal capacitado para poder
responder a la petición o a las necesidades. También es muy importante, ustedes saben que se ha creado centros de salud mental comunitarios en el Perú, en Lima también, se ha visto beneficiada con estos centros de salud mental comunitario, ¿no? Entonces es importante identificar, ¿no? Uno pone en Google centro de salud comunitario del distrito tal, y ahí aparecen los centros de salud mental. Es importante poder, ahí vienen los números, es importante contactarse, ¿no? Y ahí un profesional, puede ser psicólogo, psiquiatra, o una enfermera, especialista en salud mental, van a poder responder y dar una atención que beneficie a todos los que buscan la ayuda. Entonces es importante buscar esta ayuda. No hay que tener miedo al psiquiatra, no hay que tener miedo al psicólogo, ¿no? Es importante cuidarnos. Ahora, ¿existirá alguna habilidad que nos ayude a restablecernos de la adversidad y de los grandes desafíos de la vida? ¿Ustedes qué creen? Hablábamos de estos elementos de autocuidado del cuerpo, de la mente, ¿no? Y uno de ellos, que los estoy dejando ya prácticamente al último, es la resiliencia. La resiliencia es un concepto que surge en las ciencias físicas, donde se conoce como la habilidad que posee un metal de absorber un impacto, tolerar temperaturas altas o sufrir algún cambio deformador, y luego poder recobrar su forma, ¿no? Y sus propiedades originales, como ese como amortiguador, ese resorte que vemos en la fotografía, ¿no? Esto, a partir de estos conceptos nace la resiliencia. En psicología humana se define como la habilidad para recuperarse o adaptarse fácilmente al infortunio o al cambio, ¿no? No necesariamente va a ser fácil, pero es esta habilidad que uno puede tener y adquirir. Entonces, este tipo de resiliencia es el proceso de adaptarse lo mejor posible al verse enfrentado con un evento traumático, tal como la adversidad, trauma, tragedia, amenaza o motivos significativos de estrés, ¿no? Este estrés que ustedes ya como dominan el tema, ¿no? El estrés, les decía que es un mecanismo fisiológico de adaptación, ¿sí? El estrés es bueno para nosotros, ¿no? Si no tenemos estrés, no nos podemos mover, no hacemos nada. Quien diga que no tiene estrés está literalmente muerto, ¿no? Porque el estrés es algo que todos lo tenemos. Es esa capacidad de sincronización que tiene el cerebro, esa capacidad de respuesta que nos hace que podamos responder ante cualquiera de las amenazas externas, ¿no? Y bueno, cuando comenzamos a tener los problemas es cuando ya el cuerpo no logra adaptarse, y ahí viene lo que es el distrés que les comentaba al inicio. Resultados positivos a partir de la resiliencia. Vemos la experiencia de más emociones positivas y mejor control de las emociones negativas, ¿no? Por ejemplo, si yo estornudo en este momento, ustedes me van a decir salud, ¿de acuerdo? Pero esto en automático. Ustedes no pensaron, le voy a decir salud al doctor, no pensaron eso. Simplemente uno, cuando alguien estornuda, uno dice salud, ¿no? También en las emociones pasa esto. Tenemos inconscientemente pues ya aprendido muchas emociones. Entonces, ante una situación, ante una adversidad, uno puede reaccionar de una manera negativa. Entonces nosotros tenemos que detectar eso, ¿no? Detectar y comenzar a tener un mejor control de estas emociones negativas, ¿no? Y darle una respuesta, una solución a esta experiencia. También una persona que va desarrollando esta resiliencia tiene menos síntomas de depresión, ¿sí? Una mayor resistencia al estrés, más capacidad de hacer frente a este estrés a través de una mejor solución de los problemas, ¿no? A través de una orientación positiva, una reevaluación de los estresores, como estamos haciendo en este momento, ¿no? También el desarrollar la resiliencia nos lleva a un envejecimiento exitoso y una mejor sensación de bienestar a pesar de los desafíos propios de la edad. También una persona con resiliencia tiene un mejor manejo de los síntomas de estrés postraumático, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos esto llevarlo a nuestra vida práctica? Es muy importante comentar. Hablábamos del cuidado de la mente, hablábamos del cuidado físico, el cuidado del cuerpo, pero hay otra dimensión del ser humano que es la espiritual, ¿no? Entonces es muy importante, ya hay evidencia científica suficiente que demuestra que la fe, ¿no? El creer en un ser superior, el creer en Dios, ¿no? El tener una religión, por ejemplo, el ser cristiano,
¿no? Va a realmente ser un factor de protector para la depresión, para la ansiedad, para enfrentar cualquier adversidad, ¿sí? Vamos a tener una mejora en una mejor capacidad de adaptación. Un predicador identificó algunos factores del estilo de vida espiritual del ministerio de Jesús que nos pueden ayudar a desarrollar resiliencia. Por ejemplo, tener un claro propósito, ¿no? Otro factor sería perdonar a aquellos que te hacen mal, ¿no? Otro es practicar el dominio propio. Otro es que a pesar de la adversidad, uno tiene que continuar, ¿no? O se queda ahí en el problema, ¿sí? O decide que a pesar del problema es necesario avanzar y seguir adelante. La gente necesita sentirse esperanzada y útil, ¿sí? Sentimientos dados por Dios, ¿no? Estos sentimientos dados por Dios nos ayudan a repuntar y navegar en un nuevo estado con flexibilidad y adaptabilidad. Es decir, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, lavarnos las manos, utilizar el barbijo, la mascarilla, ¿no? Utilizar los protectores, estos transparentes, estos como visores o estos lentes que uno utiliza, ¿no? Sin duda, hay que tener la aseo en casa para evitar el contagio. Entonces, lo que uno tiene que hacer, eso no lo va a hacer Dios, ¿no? Pero hay elementos que nosotros no podemos hacer. Esos elementos, ¿no? En razón de la fe que uno tenga, eso va a depositarlo no en otro ser humano, ¿no? No en el médico, ¿no? Sino esa esperanza hay que depositarla en Dios. Entonces, eso nos va a ayudar a ser flexibles, a ser más, adaptarnos más a a la adversidad, a esta pandemia. Entonces, la resiliencia no es un rasgo de personalidad. La resiliencia es un estilo de vida que debe ser aprendido y debe ser practicado. La resiliencia es la capacidad de recuperarse, seguir adelante, es reedificar, inclusive redefinir algunos aspectos, es perdonar, reasumir la vida generosa y amante que Dios desea que vivamos, ¿no? Con lo poco o mucho que tengamos es importante saberlo administrar, eh, saber que Dios no va a permitir que nos falte absolutamente nada, pero tenemos que reforzar esa fe. Entonces la vida espiritual, la dimensión espiritual es muy importante en el ser humano. Ahora, no se puede desarrollar resiliencia desde una perspectiva divina, ¿no? Sin una comprensión de qué es lo que Dios siente por ti, ¿no? Para Dios tú eres la persona más importante en este mundo. Dios te ama con amor eterno y Él te redimió con su sangre. ¿De acuerdo? Entonces, ante todos estos hechos nos vemos atribulados, ¿no? Pero no abatidos. Podemos estar perplejos, pero no desesperados. Podemos estar perseguidos, pero no abandonados. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Entonces, la resiliencia es un hecho ordinario, pero con Dios es un hecho extraordinario. Yo les agradezco la atención en esta noche, ¿no? Y ya quisiéramos que esto acabe pronto y podamos estar en una playa, podamos estar con nuestros seres queridos, podamos estar reuniéndonos ya con probablemente unas nuevas medidas, pero reuniéndonos, podamos estar trabajando, ¿no? Y como dije en algún momento, hay cosas que uno tiene que hacer. Cuidar el cuerpo, ¿no? El autocuidado, cuidar la mente, pero también cuidar la vida espiritual. Y esto se basa en el relacionamiento personal con Cristo. Muchas gracias por su atención y bueno, vamos a pasar a las preguntas. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la excelente exposición. Y bueno, desde ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar por interno. Hay una pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo podemos, esto es un poquito, a ver, voy a tratar de entenderlo también, ¿cómo podemos dejar de pensar en pensamientos negativos? Yo entiendo, ¿cómo dejar de tener pensamientos negativos? No sé, a mí se me ocurre que entre más pensamos en dejar algo es que le estamos dando vueltas más a eso, ¿no? Entonces yo creo que va por ese tema. A ver, doctor, puede hablarnos un poquito. Sí, no podemos no pensar, ¿no? Eso, ajá. Es imposible no pensar, ¿no? El cerebro trabaja y comienzan a producirse ideas, ¿no? Entonces ahí tenemos que aprender a detectar, ¿sí?
como comentábamos, ¿no? Un pensamiento, una idea, una creencia va a generar una emoción. Entonces, depende de la calidad de pensamientos que tengamos, ¿no? También nuestras emociones. Vamos a tener emociones más positivas. Si uno está pensando que el vecino me odia, ¿no? ¿Cómo me va a hacer sentir ese pensamiento, esa idea? Yo creo que el vecino me odia, ¿no? Yo creo que el vecino, no le caigo bien a mi vecino, ¿no? Eso Eso va a sería un generar, preconcepto, doctor. Eso sería como algo. claro, Ajá. un preconcepto, es una idea, ¿no? Y no necesariamente es un hecho, ¿sí? Entonces la persona se anticipa catastróficamente y eso va a generar una emoción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primera estrategia, ¿no? Detectar. Cuestionar lo que pensamos es muy importante, ¿sí? Y una vez que detectamos, cuestionamos, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de tener otro tipo de emoción. Si probablemente el vecino no me saludó, puedo pensar, no me escuchó, de pronto le saludé con una voz muy baja, ¿no? De pronto pues está teniendo miedo inclusive de saludar por el miedo del COVID, ¿no? No tomarlo personal, ¿sí? Esto es un ejemplo. ¿Por No, qué no. es esto? Ajá. Porque si uno agarra y piensa que fue así, ¿no? Nuestra emoción no solamente va a ser negativa, sino va a generar una conducta. Entonces, como no me habla, yo tampoco le hablo, ¿no? Entonces ahí vamos a sacar de contexto las cosas y vamos a terminar realmente generando ahí una relación tóxica con nuestro vecino, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta, doctor. Nos dice, ¿cómo identificar si tengo depresión, ansiedad o preocupación? Tal vez se conectó a mitad, ¿no? Del seminario, pero si pudiera resumir una respuesta, ¿cómo identificar Claro. que tengo depresión, ansiedad y saber que es un tema ya un poco más a tratar? Bueno, por ejemplo, si uno tiene un examen, ¿no? Uno va a estar ansioso, ¿no? Pero uno va estudiado y va al examen, pero tiene ansiedad, ¿no? Esta es una ansiedad, vamos a decir, una ansiedad buena, porque te hace levantar temprano, te hizo prepararte para tu examen, ¿no? Llegas, das tu examen y listo. Pero ¿qué pasa cuando esa ansiedad es ya patológica, esa ansiedad ya es intensa, es más frecuente, que va afectando tu capacidad de concentración y atención? Ya tus respuestas de adaptación, como el estrés que hablábamos, ya no ha sido suficiente y la persona no logra concentrarse para estudiar, llega al examen tarde y encima llega y no se acuerda lo que ha estudiado, ¿no? Entonces, esa ansiedad ya es patológica, ¿sí? Esa ansiedad es la que debe atenderse, ¿no? Y dependiendo la severidad, puede ser a través de intervenciones psicoterapéuticas o inclusive pueda requerir un medicamento. Lo mismo pasa con la depresión, ¿no? La tristeza, ¿no? Por ejemplo, fallece un ser querido, entonces la tristeza es normal, está en el contexto de la pérdida de un ser querido, ¿sí? Pero ¿qué pasa si pasado un determinado tiempo, puede ser más de 6 meses, ¿no? Un año, la persona se ha dado cuenta que esta tristeza no la ha podido superar y se va haciendo cada vez más frecuente, se va presentando casi todos los días, la mayor parte de los días, ahí ya estamos hablando de un ánimo bajo, ¿no? Y además se le suma dificultad para disfrutar las cosas que habitualmente uno podía disfrutar. Con estas dos características, un ánimo bajo que se presenta casi todos los días, la mayor parte del día, más esta dificultad para disfrutar las cosas que normalmente yo disfrutaba, ¿no? Se llama anedonia. Podemos decir que la persona probablemente esté teniendo un episodio depresivo, muy distinto, ¿no? A tener una tristeza, ¿no? Por ejemplo, cuando de pronto cancela un partido de fútbol que queríamos ver, no se pone triste, ¿no? Cuando la novia le termina al enamorado, al novio, se va a poner triste, pero eso es temporal. ¿Sí? Hablamos de depresión cuando esto es más persistente y afecta la funcionalidad del individuo. Entonces, con ello yo creo que la persona ya le ha quedado un poquito más claro, eso deseo. Cuando afecta la funcionalidad del individuo. Interesante, doctor. Tenemos dos preguntas más para ir cerrando, porque en realidad hay varias preguntas, pero por tiempo. Eh, He tratado de unir varias preguntas que van por este hilo. ¿Cómo puedo yo ayudar o qué consejo, doctor, le daría a alguna persona que está viendo esta transmisión, que está conectado,
que en casa tiene una persona que sufre de depresión. Dice, ¿cómo ayudar a un familiar con depresión? O sea, no es la persona la que tiene depresión, pero tiene un familiar en casa que sufre de depresión y quiere consejos, cómo ayudar, qué herramientas puede tener, ¿no? Porque no es sencillo, demanda un poco de esfuerzo. ¿Qué hacer? ¿Qué consejo le daría? Cuando la persona pues sí está teniendo este ánimo depresivo más, más consistente, más frecuente, y ya comienza a tener cierta dificultad para hacer sus quehaceres, ¿no? Es importante no solamente implementar estas medidas de autocuidado que hemos descrito, sino también ponerse en contacto con un profesional de la salud mental, ¿de acuerdo? Entonces, es importante buscar ayuda en los centros de salud mental comunitarios, porque ahí es, en los casos que tienen CIS, es gratuita la atención, inclusive los medicamentos, y en el caso de las personas que no tienen CIS, ¿no? El cobro es un cobro realmente bajo, y van a poder tener acceso, ¿no? A la salud. Hay psicólogos especialistas en diferentes terapias, hay psiquiatras. Entonces, la mejor manera de poder ayudar a un familiar es no criticarlo, ¿no? Es no criticarlo y brindarle alternativas. Ahí uno de los elementos de autocuidado era busca ayuda, ¿no? Inicialmente puede ser con un familiar al que le podamos contar cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que a uno le molesta o le pone triste, ¿no? Y seguramente este amigo o familiar le va a decir, vamos, te ayudo a buscar ayuda, ¿no? Es alentarlo a que busque ayuda. Gracias, doctor. La última pregunta viene con lo siguiente. Eh, ¿Cuál es el mejor tratamiento para la ansiedad? Alguien preguntó, ¿cuál es el mejor tratamiento? Bueno, no sé si hay un mejor o tal vez cuáles serían los tratamientos más exitosos, por decirlo así. Bueno, primero hay que evaluar, ¿no? La severidad de la ansiedad. Sin embargo, los casos moderados a severos ya requieren un tratamiento farmacológico. Entonces, el mejor tratamiento es que tenga el tratamiento psicoterapéutico más el tratamiento farmacológico, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad, ¿sí? Moderado a severo. Entonces, es importante ver que el tratamiento es multidisciplinario. El más efectivo es el multidisciplinario, ¿no? Multidisciplinario. Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Siendo ya las 8:01 de la noche, estamos de esta manera agradeciendo a cada uno de los que se congregaron aquí, se conectaron, también a aquellos que están en la conexión en Facebook. Y una vez más, muchas gracias, doctor Vázquez, por esta hermosa capacitación. Sin lugar a dudas, pues nos da muchas herramientas para enfrentar una situación muy atípica que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Y la salud mental yo creo que es un tema que pues está calando mucho en la sociedad, solo por lo que vemos en las noticias y también es una situación en la que pues amerita cuidar mucho, mucho la salud mental. Doctor Vázquez, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Bueno, Que gracias, Dios le Pastor, por la bendiga. invitación. Igualmente, que Dios lo bendiga.